20. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, entonces, la serie es El Día del Señor y su relevancia para la vida del creyente. El pasaje de hoy es Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, y el título de este tema es La ley moral y el día de reposo cristiano. La ley moral y el día de reposo cristiano. Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a orar por esta palabra que hemos recibido. Vamos a pedir al Señor el entendimiento. Vamos a pedirle al Señor que nos permita estar concentrados en escuchar su palabra. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por el consejo celestial, Señor, que está en tu palabra, la sabiduría que viene del cielo, Señor. Es un tesoro para nuestras vidas, Señor. Ahora tenemos el privilegio de escuchar tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, bajo la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, el poder entender tu mensaje, Señor, el poder comprender la enseñanza, Señor, allí descrita, Señor, para prontamente, Señor, aplicarla a nuestras vidas, Señor. No queremos ser solamente oidores, Señor, no lo queremos, Señor. Te pedimos, Señor, te suplicamos, Señor, que podamos aplicar tu mensaje, Señor. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que no me aparte, Señor, ni a derecha ni a izquierda, Señor, de este mensaje, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a continuar con esta corta serie, como le habíamos dicho. Es una corta serie, pero es muy interesante y de provecho para cada uno de nosotros el poder ver la enseñanza que hay en el día del Señor, en el día de reposo cristiano. Bueno, ¿qué vimos hace 8 días? Recordemos que hace 8 días tomamos un pasaje de Génesis capítulo 2, donde se nos habla que el día de reposo no se instituyó en el monte Sinaí, sino que fue en la creación. Eso lo debemos tener claro. El día de reposo no se instituyó en el Sinaí, sino en la creación. 2. El día de reposo fue dado como un ejemplo de Dios para el hombre. Mira qué interesante. El día de reposo fue dado como un ejemplo de Dios para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestro provecho, para que el hombre pudiera descansar y adorar al Señor. ¿Sí ves? O sea que el día del Señor no debe ser una carga. El día del Señor no debe ser una obligación,
sino por el contrario, es un beneficio para nuestra vida. ¿En qué sentido hablamos de un beneficio? En el cual podemos venir a adorar al Señor, podemos reposar de nuestras actividades cotidianas y recibir el alimento espiritual. Bueno, y un tercer punto de hace 8 días es que el día de reposo tiene algo en particular, que es santo y bendecido. Es un día santo y bendecido. Recordemos que cuando se habla de santificación es poner aparte, ¿no? Para uso de Dios. Bueno, ahora vamos a meditar en la promulgación de la ley moral y mirar qué dice el cuarto mandamiento, porque estamos leyendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero antes de entrar a observar este mandamiento, el cuarto, es importante resaltar que fácilmente podríamos ser confundidos con estos términos: la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Si nosotros no entendemos bien estos términos, pues vamos a tener errores doctrinales al no comprender precisamente la ley, dividida en ley moral, ley ceremonial y ley civil. Así que precisamente Moisés en el Pentateuco pues nos habla de la ley, que tiene un gran número de instrucciones, pero que a través de este mensaje vamos a poderlas diferenciar y entender el tema de la ley moral. Bueno, por ejemplo, la ley civil, ¿a qué hacía referencia? ¿Cómo se aplicaba la ley civil? Se aplicaba a Israel en su forma de administración de gobierno, ¿sí? Esa ley civil se aplicaba al pueblo de Israel en su forma de administración de gobierno. Entonces, ahí ya tenemos una buena herramienta para poder diferenciar la ley civil con respecto a las otras leyes. Miremos la ley ceremonial. Esta estaba relacionada con el culto, con la santidad, con la limpieza, animales limpios y animales impuros, ofrendas, sacrificios. Si ves, estamos teniendo un panorama ahora de la ley ceremonial, que estaba relacionada ¿con qué? Con el culto, con la santidad, con la limpieza, animales puros e impuros, o animales limpios e impuros, ofrendas, sacrificios. Y tenemos la ley moral, que se diferencia de las dos anteriores de una forma muy interesante en las Escrituras. Entonces yo me quiero enfocar en la ley moral, que es el tema de los mandamientos. Por eso hago una breve, muy breve descripción de lo que hace referencia a la ley civil y a la ley ceremonial. Muy breve descripción, porque sí vamos a estudiar, a profundizar un poquito en la ley moral. Bueno, así que para mirar la ley moral, es decir, los mandamientos, cuando estamos hablando de ley moral, debes tú pensar en los mandamientos. ¿Cuántos son? 10. Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Así que cuando se te habla de ley moral, 10 mandamientos. Debes pensar es en eso. No pienses en ley ceremonial o civil. No. Ley moral, 10 mandamientos. Entonces, para empezar a diferenciar la ley moral de la ceremonial y la civil, pues miremos cómo Dios preparó al pueblo para promulgar los 10 mandamientos, es decir, Éxodo 19, porque hubo una preparación especial para recibir los 10 mandamientos. Vamos a mirar 3 características de esa preparación especial. Vamos a ir a Éxodo 19 en primera instancia, versículos 10 y 11. Éxodo 19, versículos 10 y 11. Bueno, entonces, leamos. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo acá?
en estos versículos que Dios le da instrucciones a Moisés para preparar el pueblo. Es decir, lo que se iba a presentar tenía gran relevancia. No era cualquier cosa. Y por eso el pueblo debía estar apartado, santificado, que la santidad es apartar, santificado, y además lavado sus vestidos. Pero tenía una preparación de 2 días, porque al tercer día iba a ser presencia el Señor. Mire qué interesante esa preparación. Entonces, los aparta, tienen que lavar sus vestidos y entonces esperan 2 días. Bueno, miremos otro elemento de Éxodo 19. Es que esa preparación también estuvo acompañada de fenómenos naturales fuertes. Miren también, eso lo vemos en Éxodo 19, 16. Leemos. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Qué vemos en este pasaje? Que la aparición del Señor está acompañada de fenómenos naturales muy fuertes, pero todo eso está encajado en el marco de los 10 mandamientos, ¿sí? Entonces, una descripción muy clara de lo que vemos de esos fenómenos naturales fuertes: truenos y relámpagos, espesa nube sobre el monte, sonido de bocina, ¿no? Bueno, y tenemos un tercer elemento. El tercer elemento lo vamos a ver en Éxodo 19, 19. Leamos Éxodo 19, 19, dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El tercer elemento es que Dios responde con voz tronante. Entonces, hagamos un breve resumen de estos 3 puntos. Lo primero es que Dios prepara al pueblo. Le dice a Moisés que deben ser santificados, que deben lavar sus vestidos y que deben esperar 2 días, ¿sí? Segundo punto es que se da bajo el parámetro de fenómenos naturales muy fuertes. Y el tercero es Dios hablando con voz tronante. Características que solamente la vemos bajo este pasaje. Todo eso lo vemos bajo este pasaje. Bueno, ahora miremos otros puntos que nos van a ayudar a entender la diferencia de la ley moral con las otras leyes. Por ejemplo, la ley moral fue escrita por Dios en 2 tablas de piedra. Esto también es algo particular, ¿no? La ley moral fue escrita directamente por Dios. Mira, esto no fue lo mismo con la ley ceremonial ni la ley civil. ¿Sí ves? Ahí cambia el panorama. Ahí logramos diferenciar. Porque fíjate que la Biblia no nos dice, esto es ceremonial, esto es ley ceremonial, ley civil. No, sino que a través del estudio de la palabra podemos darnos cuenta que la ley moral tenía un significado especial. ¿Por qué? Porque nos dice que fue escrita por Dios en 2 tablas de piedra y además se puso dentro del arca. Mira qué otro aspecto tan interesante. Se puso dentro del arca. Bueno, miremoslo. Éxodo 31, 18. Éxodo 31, 18. Dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, de tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Mira, significativo, relevante, importante para el estudioso de la Escritura. Si no se estudia la Escritura, van a pasar estas palabras desapercibidas. Y vamos a seguir confundiendo la ley, vamos a seguir en eso. Deuteronomio 10:5, son varios pasajes para que logremos diferenciar. Deuteronomio 10:5. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. ¿Qué estaba en el arca? 3 cosas nomás, mira. Qué interesante
para los estudiosos. Había 3 cosas nomás en el arca, el resto estaba al lado. Lo primero, lo que tú estás viendo allí, la ley, pero la ley de los mandamientos. ¿Sí? Eso era lo primero. Estaba también el maná. Ahí estaba un segundo elemento. Y estaba la vara de Aarón. 3 elementos, no más había ahí, no más. Entonces tú dices, oiga, esto es importante que ahí estén dentro del arca los mandamientos, porque mira que lo otro no. Te lo voy a diferenciar para que lo tengas presente. Deuteronomio 31, 24, 26. Mira este pasaje, que las otras cosas no estaban dentro del arca. Deuteronomio 31, 24, 26. Dice: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, mira cómo comienza, ahí está Moisés escribiendo, diferenciando de que la otra lo escribió Dios. Mira, ¿sí ves? Dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo, ¿en dónde? Al lado. ¿Dentro? No. Al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Entonces mira que los mandamientos están dentro del arca, las otras leyes están al lado del arca. Entonces tú puedes ver diferencias de la ley moral con respecto a las otras leyes. Vas teniendo argumentos. Bueno, finalmente, de este punto de diferenciar la ley, por ejemplo, ceremonial con la ley moral, vamos a mirar estos puntos interesantes. La ley ceremonial, mientras que en la ley ceremonial se tenía que presentar ofrenda por el pecado, en la ley moral el pecado se revela. Mira esto. Mientras que en la ley ceremonial se tenía que presentar ofrenda por el pecado, la ley moral, ¿qué hace? Revela el pecado. ¿Sí? Es diferencias. Miremos los pasajes. Levítico 5:15. Levítico 5:15. Hemos tenido que ver varios pasajes de la Biblia para que podamos entender la diferencia, yendo a las Escrituras. De lo contrario, nos confundimos. Levítico 5:15 dice: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Ley ceremonial. Ahí está, eso es ley ceremonial. Pero miremos ahora la función de la ley moral. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. El apóstol Pablo dice allí: ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mira, Pablo está diferenciando las leyes. Pablo, ¿a qué está haciendo referencia? Tú inmediatamente, cuando comprendes que la ley moral hace referencia a los mandamientos, tú dices: Pablo está hablando aquí de los mandamientos y Pablo está hablando aquí de la ley moral. Bueno, qué interesante. Por eso necesitamos ver todo el panorama de las Escrituras. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene la ley para la gente del mundo? Que todo lo ve como obligación. ¿Sí ves? Y entonces le genera una carga y no lo quiere hacer. Y entonces le dicen a algunas iglesias: la ley está abolida. Claro, excelente. ¿Sí ves? Eso es lo que quiere escuchar el ser humano. Que le digan que la ley está abolida, eso es lo que quiere escuchar. Y lamentablemente caemos en eso. Pero la Biblia no nos dice eso.
La Biblia nos dice que la ley ceremonial es cumplida, no abolida. ¿Es cumplida en quién? En Cristo. Es diferente. En Cristo. ¿Sí ves? Es diferente. Y la ley moral es vigente. Para todos. Todos. Una vez más. La ley ceremonial es cumplida. ¿En quién? En Cristo. Porque todo lo que vimos, todos esos ritos, el rito de los animales, el rito de lo que hacíamos referencia, básicamente del sacrificio, todo eso es una sombra del que iba a venir, Cristo. Así que eso es cumplido en Cristo. ¿Listo? Y la ley moral está vigente para nosotros, para cada uno de nosotros, porque la función de la ley moral es revelar el pecado, y cuando estamos en Cristo es el llamado a la santificación. ¿Sí? Allí está. Siempre va a tener una función. Siempre va a tener una función. Bueno, entonces, ya teniendo esa diferencia, diciendo que la ley moral es para que nosotros podamos entender que somos pecadores, ¿no es cierto? Entonces vamos a entrar de lleno en nuestro pasaje, porque no hemos hablado del pasaje todavía. Pero teníamos que diferenciar la ley ceremonial de la ley moral, porque muchos todavía se confunden. Y eso trae errores doctrinales. Al no comprender ello, le explicamos mal a la gente. ¿Y qué hacemos? Que caigan en especulaciones que no dice la Biblia. Bueno, vamos a ir entonces a nuestro pasaje. Éxodo 28. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Bueno, ¿qué tenemos en los mandamientos? Los primeros 4 mandamientos son exclusivos a Dios, dados a la adoración a Dios. ¿Para qué se dan? Para adorar a Dios de forma correcta. Y los otros 6 mandamientos son dados para que nosotros tengamos una adecuada relación con nuestros semejantes. Relación con Dios, primeros 4 mandamientos. Relación con nuestros semejantes, los siguientes mandamientos. Así que el primer mandamiento, lo que tenemos es ¿a quién debemos adorar? Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que el primer mandamiento es ¿a quién debemos adorar? Y tiene un mandato positivo como negativo. ¿A quién debemos adorar? Positivamente, al único Dios. Negativamente, no tengamos otros dioses. ¿Sí ves? Tiene un mandato tanto negativo como positivo. El segundo mandamiento es los medios para poderlo adorar. Los medios para poderlo adorar. El tercer mandamiento es la manera de adorarlo. Tercer mandamiento, la manera de adorarlo. Y el cuarto mandamiento, el tiempo para poderlo adorar. El tiempo para poderlo adorar. Quiero repetírtelo. Primer mandamiento, ¿a quién debemos adorar? El segundo, los medios para adorarlo. El tercero, la manera para adorarlo. Y el cuarto mandamiento, el tiempo. El tiempo para poderlo adorar. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Yo creo que los que estamos acá debería surgirnos una pregunta. ¿Cómo así que apenas se está promulgando la ley y el Señor está diciendo es que acuérdense? ¿Cómo así? Si hasta ahora se está dando. No, recuerden que esto viene de la creación. Pero además recuerden que cuando el Señor saca al pueblo de Egipto y lo lleva por el desierto, ya le había recordado ese precepto y vamos a mirarlo.
específicamente en Éxodo capítulo 16. Ya se lo había acordado. Además, porque ese mandato no solamente nos está recordando la creación, sino la redención de un pueblo. Creación y redención. ¿Por qué redención? Porque Dios toma un pueblo y lo saca para salvarlo. Redención, salvación. Dios toma un pueblo en esclavitud y lo saca para que sea su pueblo y le sirva. Entonces miremos qué nos dice Éxodo 16, 23, 24. Dice: y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Entonces mira que ya en Éxodo 16, ya el Señor les está una vez más hablando del día de reposo, del día del Señor. Bueno, ahora dice ahí, acuérdate del día, no de la hora. Acuérdate del día de reposo, no de la hora. Y dice ahí, acuérdate del día de reposo. Esa palabra reposo en el idioma original es Shabbat. Shabbat. Fácilmente la gente dice Shabbat, sábado. Pero Shabbat significa es cesar. Cesar. Eso es lo que significa. Cesar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir ello? Es un día apartado, un día apartado. Y dice ahí, para santificarlo, apartado, un día especial. ¿Un día especial para quién? Para que nosotros le rindamos adoración a Dios. Bueno, sigamos, versículo 9, porque lo que vamos a ver es la regulación que el Señor le da a los hijos de Israel. Versículo 9 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, lo que nos está diciendo allí ese pasaje es que 6 días el pueblo de Israel trabajaba y entonces allí podía hacer lo que necesitaba para su sustento. Imagínate lo siguiente, los pueblos paganos, ¿cómo lo hacían los pueblos paganos? Trabajando todo el tiempo. Dios le estaba mostrando a ellos que eran diferentes. Los hijos de Dios eran diferentes. Porque el pueblo pagano es al servicio de sus dioses todo el tiempo, es decir, al servicio de su esclavitud, del trabajo, todo el tiempo. Pero Dios toma a un pueblo para entregarle instrucciones y decir, ustedes son diferentes. Ustedes trabajan 6 días y un día descansan y me adoran. Imagínate esto, cómo es de interesante para mortificar la codicia. Cómo es de interesante este mandato. Si ves, provecho para nuestra vida. Es que Dios ha puesto esto para beneficio de nosotros, no como una carga. ¿Qué vemos hoy en día? Si nos dan la posibilidad de trabajar y ganar un dinerito extra, bienvenido sea. Codicia andando en cada persona. Codicia andando. Ay, no, pero es que para mi familia. Sí me hago entender. El mismo modelo del mundo en decir, no, es que los festivos pagan el doble. Codicia andando. Porque el domingo se paga doble. ¿Por qué se paga doble? Porque de alguna forma se ha instituido a través de la historia que el domingo es un día especial. Domingo significa del Señor. En el latín es del Señor. ¿Sí? Entonces, ahí nos estamos dando cuenta muchas cosas de beneficios para nuestra vida, para mortificar muchas áreas de pecado de nuestra vida. ¿Y mortificamos? Bueno, versículo 10 dice, mas el 7º día es reposo para Jehová. Entonces, ¿es para hacer lo que querramos? Fíjate que dice que no, es para el Señor, para Jehová tu Dios. Y vuelve y reitera, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Qué quiere decir ello?
Que tú no trabajes y no pongas a otros a trabajar tampoco. Eso es lo que quiere decir. Y el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo, mira, tú no trabajas porque ese día me adoras, pero no pongas a otros a trabajar. No vas a poner a tu hijo, no vas a poner a tu hija, no pongas a tu siervo, a tu criada. Y esto es básicamente, si lo ponemos a tiempo de hoy, es como si tú tuvieras una empresa. Tú reposas el día domingo, en el día del Señor, pero tú pones a trabajar a tus empleados. Eso es lo que dice ahí. Eso es. El mandato es muy claro, la palabra allí es muy clara, es ver el patrón que entrega Dios. Es que lo entregó es para nuestro beneficio. ¿Sí ves? Porque cuando hablamos ahorita del tema de la codicia, la gente va a empezar a decir, mi dinero, mi familia, las necesidades, una cosa, la otra. Y yo te respondo, ¿cuál es tu confianza en Dios? ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿En quién confías? ¿En tus fuerzas o en Dios? Mientras tú me tienes una respuesta de decir, no, pero mi familia, mis ingresos, yo te diría, ¿dónde está tu confianza? ¿En tus ingresos? ¿En tus fuerzas? ¿O en Dios? ¿Sí es? Para tu respuesta que está contaminada con el pecado, hay una respuesta bíblica. Para que uno diga, Señor, perdóname. Y no dé uno excusas, porque siempre el ser humano es excusas, excusas, excusas. Así que miremoslo es en la bendición y en el gozo. Es que Dios lo instituyó para que descansemos del trabajo. Es que Dios lo instituyó ¿para qué? Para que adoremos al Señor. No lo miremos como una carga. Mira mi dinero, ahora tengo menos porque antes trabajaba los domingos y me daban horas extras, ahora tengo menos. No, no lo mires así. Míralo como el deleite, como que Dios lo dejó para que nosotros descansemos, dejemos el estrés y vengamos a adorar al Señor. ¿Y qué tenemos en el versículo 11? Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Es volver a recordar la creación, lo que vimos la vez pasada, ¿no? Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Entonces está diciendo que el parámetro que Dios está entregando es el parámetro de la creación. Y es para beneficio del hombre, porque ya recordamos que Dios no se cansa. ¿Sí? ¿Por qué Dios reposó en el 7º día en la creación? Por el deleite, por el beneficio del hombre, para apartarlo, para que el hombre pueda adorarlo como debe ser. Porque hay un problema también del ser humano. El ser humano piensa adorar a Dios como él cree que debe adorarlo. Y debemos adorarlo es conforme a lo que nos dice la palabra de Dios. Así que nuevamente el mandamiento nos recuerda la creación para poder comprender que este mandato no es del Sinaí, sino de la creación, y que hace parte de la ley moral que se le dio al hombre. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿la ley moral se le dio al hombre en el Sinaí? No, la ley moral ha estado ahí. ¿Ha estado ahí? Sí. Nos dábamos cuenta que cuando Caín mató a Abel, él se dio cuenta que eso como que la embarró, ¿no? Y no estaban promulgados todavía los mandamientos ahí. Es que siempre ha estado la ley moral, siempre ha estado. Aquí fue escrita y regulada. Es diferente, pero siempre ha estado. En Éxodo 20, regulado y escrito. Ahora, 3 puntos que vemos más de este pasaje. Analízalos. A ver con la lectura ahí de la palabra. 1. Si tú lees todos los mandamientos, te vas a dar cuenta que este es el más largo. Ahí los tienes tú. Haz el ejercicio. Este es el más largo. 2. Que hay un recordatorio solemne y una advertencia. Recordatorio solemne y una advertencia. ¿Sí? Y 3, se expresa positiva y negativamente, como ocurre con los demás mandamientos, ¿no? Eso sí es igual. Se expresa positiva como negativamente. Ahora, teniendo presente esto, la pregunta que debe quedar es la siguiente.
¿en qué momento se cambió de sábado a domingo? Y esa es la pregunta que vamos a resolver con base a la palabra, porque tenemos que tener en la palabra, ¿no? Porque los judíos o los israelitas en esa época adoraban el día sábado al Señor, es decir, tomaban todo el sábado para adorarlo. Ahora que se ha cambiado el domingo, pero es todo el día para adorar al Señor. En la casa, en la iglesia, ¿sí? En las obras de misericordia, pero es un día de adoración al Señor, es enfocado a Él. Aunque todos los días son de Dios, hay un día especial para adorar. ¿Todos los días son de Dios? Correcto, pero hay un día especial para adorarlo. Bueno, entonces, vamos a dar varios argumentos, pero por cuestiones de tiempo quisiera exponer muchísimos más que hay en la palabra, pero no voy a dar sino 3 argumentos. Pero, por supuesto, con pasajes bíblicos, ¿no? Como debe ser, pero hay muchísimos más argumentos para poder identificar el cambio. Ahora, fíjate que cuando yo te hablé de los mandamientos, por ejemplo, ese del día de reposo, nos recuerda que la creación. Pero los mandamientos están incluidos en el campo de la redención. ¿Sí? Es redención y creación. Redención y creación. Y eso te va a ayudar a entender el cambio. Redención. Cuando te hablan de redención, ¿tú qué piensas? ¿En quién piensas? ¿En Cristo? Ah, bueno. Redención, creación. Bueno. Entonces, Cristo resucitó el primer día de la semana. Miremoslo, ese es el primer punto. Cristo resucitó el primer día de la semana. Marcos 16:9. Marcos 16:9. Dice la palabra de Dios: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. En la Biblia vamos a encontrar un énfasis en el séptimo día, pero también un énfasis en el primer día de la semana. Mira, ahí lo tienes. Mientras que de los otros días o no se habla o muy poquito. Y además hay que entender algo, y esto es explicar un poco a aquellos sabatistas. Sí, explicar un poco este tema. Es que la Biblia no habla de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. No habla. La Biblia habla es primer día, séptimo día. Y no habla más así. De pronto nos aparece que al tercer día. Pero los énfasis son únicamente séptimo y primer día. No hay más. Así que empezar uno a decir que el sábado, entendiendo que la Biblia no habla con esos nombres, ya de eso nos debe poner es a estudiar más, para que esos argumentos queden mucho más fortalecidos, ¿no? ¿Sí? Bueno. Dice la historia que los días de la semana vienen de los imperios pasados. Algunos hacen referencia al imperio babilónico, ¿no? Haciendo referencia a la adoración de dioses, ¿no? Por ejemplo, es sábado Saturno, ¿sí? Bueno. Entonces, lo que estamos viendo en Marcos 16:9 dice: habiendo resucitado Jesús por la mañana el primer día. Recuerda, toda la palabra es inspirada por Dios. Y aquí el evangelista resalta el día en que Jesús resucitó, porque debía ser un día muy importante, o si no, no lo hubiese resaltado. Recordemos que toda la palabra es inspirada por Dios, y si aquí dice primer día de la semana, era porque el evangelista, por medio del Espíritu Santo, quería resaltar ese día. Ese día resucitó Cristo. Apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces, en Cristo hay redención, una nueva creación. El primer Adán falló, pero llegó el postrer Adán. Nueva creación, redención. ¿Sí? Para poder entender por qué nosotros adoramos el día domingo.
porque Cristo resucitó el día domingo. Nos habla de redención, nos habla de nueva creación. Bueno, más pasajes. Juan 20:19. Mira que después de que Cristo resucitó, los discípulos empezaron a reunirse ese día, primer día de la semana. Se reunían, mira lo que dice la palabra. Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, nuevamente se habla del primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. O sea que Jesús vuelve a tomar el patrón el día que resucitó, espera unos momentos y a los siguientes semanas, por decirlo así, se les aparece nuevamente. ¿Pero cuándo se les aparece? El primer día de la semana, efectivamente. A los discípulos. Ahora, los discípulos estaban reunidos ahí por la presión, también dice el pasaje. Pero debemos entender que en el campo de la cultura judía, pues los demás se seguían reuniendo, ¿qué? El sábado. Pero ellos ya estaban tomando ese día para adorar, bueno, para reunirse. Y en este caso, pues el Señor se les apareció. Juan 20:26, otro pasaje ahí cerquita. Juan 20:26 dice, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Pasaron 8 días, es decir, el siguiente primer día de la semana, estaban otra vez reunidos y vuelve y se les aparece Jesús, ¿sí ves? Otra vez se les aparece Jesús. El primer día de la semana, 8 días después. Mira que ellos estaban entendiendo ese cambio, digámoslo así, de sábado a domingo. Más pasajes. Hechos capítulo 20, versículo 6. Hechos capítulo 20, versículo 6 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora, Lucas se está refiriendo al primer día de la semana. Uno diría, ¿y para qué contar esos detalles? Todo lo que aparece en la Biblia es inspirado por Dios. Así que eso tiene relevancia. Porque uno dice, ¿y por qué explica que el primer día de la semana? ¿Y por qué? No, porque es inspirado por Dios. Allí estaban, ¿qué? Los discípulos recibiendo, ¿de quién? La enseñanza de Pablo. ¿Sí? Y Pablo, ese primer día de la semana, mire, dice que alargó el discurso hasta la medianoche, entendiendo que es un día de adoración a Dios. Fíjate que la enseñanza de Pablo no fue una enseñanza superficial, no fue una enseñanza de un momento, sino nos dice que hasta la medianoche. No nos dice desde qué horas estaba, pero sí dice que alargó, o sea que fue bastante amplia la enseñanza. Eso sí podríamos decir. No podríamos decir, mire, es que estuvo ahí 10 horas allí enseñándoles Pablo ahí. 10 horas. No. Pero lo que sí podemos decir es que fue un gran tiempo de ese día del Señor recibiendo instrucciones a esos discípulos. O sea que no fue 1 hora, 2 horas, no fue eso. No lo fue. Miremos otro pasaje, más pasajes de las Escrituras. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 10. Y en este pasaje coinciden muchísimos comentaristas que el apóstol Juan está hablando del día del Señor, no está hablando del día de la ira venidera, no, sino del día de adoración a Cristo. Entonces leamos Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. De una vez nos está diciendo la presencia especial en el día del Señor. Porque en el día del Señor, Juan, el apóstol Juan, recibió la revelación de Apocalipsis. ¿En qué momento? En el día del Señor. ¿Qué nos recuerda esto? ¿Qué nos llama? Presencia especial de Dios. ¿Dios está en todas partes? Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí, no hay duda. Pero hay una presencia especial cuando sus hijos se reúnen. ¿Sí? No lo dice la Escritura. Ahí vemos la importancia, el beneficio para nuestra vida de reunirnos. Y miremos otro pasaje adicional. Hechos 2:1. Hechos 2:1. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos. Tú dirás, bueno, ¿y ese pasaje qué tiene que ver? Resulta que Pentecostés cayó ahí el primer día de la semana. ¿Qué quiere decir? Allí la presencia especial del Espíritu Santo, allí en la iglesia, fue el primer día de la semana. Pero nos dice que ellos estaban reunidos el primer día de la semana, unánime juntos. ¿Y ahí qué ocurrió? Precisamente la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Primer día de la semana. Fiesta de Pentecostés, 50 días después. ¿Sí? Pentecostés. Una de las fiestas judías. Estaban reunidos allí. O sea que eso no fue el sábado cuando ocurrió la llenura del Espíritu Santo, sino fue el primer día de la semana. Bueno, vuelvo y reitero, hay muchísimos más argumentos bíblicos y aún de argumentos que son de testimonios posapostólicos. Obviamente los testimonios posapostólicos no son inspirados, pero nos ayudarían a entender cómo en el transcurso de la historia han adorado al Señor. Por ejemplo, dicen los sabatistas que el día lo cambió Constantino, ¿no? Del sábado al domingo. Cuando nosotros vamos a mirar hechos históricos de los padres posapostólicos, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cómo en los escritos de Justino Mártir aparece el día del Señor. Ignacio de Antioquía, ¿sí? Padres posapostólicos que fueron antes de Constantino, ¿sí? Fueron antes de él. Correcto. Bueno, ¿qué concluimos de todo esto? Tres cosas muy interesantes. Conclusión y a modo de aplicación. Lo primero, el mandato del día de reposo sigue vigente. Eso es lo primero que debemos tener claro. El mandato del día de reposo cristiano sigue vigente. Ya vimos, no estamos hablando del sábado, sino del domingo, sigue vigente. Imagínate una persona que dice amar a Dios y que no le da tiempo a Dios. ¿Estará amando a Dios? ¿Cuántas personas dicen, yo amo a Dios, Dios es lo primero en mi vida, y no le da tiempo a Dios? O si al caso le dan 1:30, 2 horas en la semana, 1:30, 2 horas. ¿Será que está amando a Dios? No, esa persona está engañada. Esa persona debe arrepentirse de sus pecados, que se dé cuenta que su carne lo lleva a otro lado o la lleva a otro lado. Debes arrepentirse de sus pecados, clamar al Señor, ¿sí? Pongamos un panorama de este ejemplo que he dicho, ¿no? Que una persona que dice que ama al Señor y que apenas le adora 2 horas semanales. Pongamos el ejemplo del matrimonio. Vemos este. Se casan, conviven por allá de vez en cuando. ¿Qué va a pasar con ese matrimonio? Bueno, tú ya lo entiendes. Entonces, ¿cómo decir que amamos a Dios cuando no venimos a adorarlo? Y si al caso si venimos a hacerlo, lo hacemos 2 horas. Bueno, alguien desprevenidamente podría decir, no, yo entre semana estudio 3, 4 y 5 horas. Pero yo te diría, a esa persona que piensa así desprevenidamente, ¿sabes qué le diría? A esa persona que estudia 3 o 4 horas, que está muy bien, pero que lo hace sola. Y necesitamos la comunidad, la hermandad. La Biblia no lo dice, la hermandad. ¿Sí? O sea que no está mal que estudie entre semana 3, 4, 5 horas, pero lo está haciendo solo, sola. La diferencia acá es que ahora lo hacemos en comunidad. Se está haciendo bajo la guía de un pastor. El Señor ha puesto pastores. Porque cuando tú estás estudiando solo o sola, pues de todas maneras se corren riesgos
de que puedas malinterpretar lo que dice las Escrituras y te salgan preguntas y te desvíes y resultes por allá en otro lado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con este tema del Día del Señor? Recuerda que hace 8 días lo vimos en la introducción. Muchas iglesias de corte liberal piensan que nosotros somos legalistas, que hemos vuelto a los rudimentos de la ley. ¿Pero de cuál ley? ¿Ceremonial? No. Estamos hablando de la ley moral, que es diferente, ¿sí ves? Pero ellos, como no entienden y toda la ley la empaquetan sin hacer la diferencia, por eso dice hay legalismo. Pero para esa persona que dice que hay legalismo, uno diría el ejemplo anterior. ¿Cómo tú dices que amas a Dios si apenas le dedicas semanalmente 2 horitas? Y si nosotros que queremos dedicarle más tiempo en el día del Señor, ellos nos juzgan, ¿cuál es el problema? Si nosotros lo que queremos es cada domingo conocer más a nuestro Salvador. ¿Cuál es el problema? El problema es de la carne, ¿sí ves? Porque ¿hay algún problema si nosotros queremos conocer más a nuestro Salvador? Legalistas. No, el problema es la carne. El problema es nuestros deseos, que queremos estar en el parque, que queremos estar viendo el fútbol, que queremos estar durmiendo, que queremos tal cosa, que queremos lo otro, ¿sí? Ese es el problema, nuestra carne. Pero ¿por qué no en humildad uno dice, necesitamos conocer más a nuestro Salvador? Qué bueno hacerlo. Segundo punto, el Día del Señor, como lo vimos en la última parte, es un conmemorativo de la resurrección de Cristo. El Día del Señor es un conmemorativo de la resurrección de Cristo. Venimos a adorar al Señor y a recordar ese triunfo en la cruz, que incluye triunfo sobre el pecado, sobre la muerte, y que ahora pertenecemos a su reino. Mire, ¿esto no es algo hermoso? Recordarlo cada 8 días, la obra de Cristo. Aunque somos exhortados, recordamos que Cristo venció al pecado. ¿Cómo no puede ser esto hermoso para un creyente? Venir a recordarlo, Cristo venció con esas luchas que tenemos con el pecado a diario, y venir a recordarlo en el Día del Señor, ¿cómo no es gratificante, lleno de gozo para nuestra vida? ¿Sí? Necesitamos recordarlo. No, tú dices, ya me lo sé. Bueno, entonces ¿cómo está tu vida de crecimiento? Porque alguien dice, eso ya me lo sé, yo ya me sé que Cristo venció en la cruz y que Cristo perdonó nuestros pecados. Bueno, entonces muéstralo en tu vida diaria. Y cuando hacemos el análisis nos damos cuenta que necesitamos que nos lo recuerden, ¿o no? ¿O es que nuestra vida anda tan perfecta que no pecamos? Bueno, si ves que lo necesitamos, que nos lo recuerden, cuando la carga del pecado es tan pesada, hemos tenido una semana tan dura, y que te diga lo que menciona la Escritura, que un hijo de Dios ha sido perdonado, tú dices, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor, gracias Señor. Bueno, Él venció la muerte. Qué bueno recibir esta noticia. Él venció la muerte, pero que nos lo recuerden. Él venció la muerte. El día que partamos de este mundo, estaremos con el Rey de Reyes. ¿Cómo no va a ser eso de gozo? Y que ahora somos parte de Él. Y que si estamos en Él, Él asegura nuestra santificación. Si estamos en Él, Él asegura nuestra santificación. Recuerda, si Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Esas son las noticias de Cristo, de la hora perfecta de Cristo. Así que cuando nosotros no venimos a congregarnos, nos estamos perdiendo todo eso. ¿Qué nos estamos perdiendo? Que nos exhorten, pero también que nos muestren la esperanza, que vivamos bajo la esperanza de Cristo. Porque todo no puede ser exhortación. Tenemos que ver la esperanza de Cristo, porque vemos nuestra dificultad, nuestra lucha con el pecado, pero recordamos que Cristo venció. Eso nos ayuda para seguir en esta semana que viene. Seguro que sí. Si estamos en Cristo, seguro que eso nos va a ayudar para esta semana que viene. Pero si no,
¿Cómo vamos a ver el día del Señor? Como una carga, como una obligación, como un mandato, como un legalismo, una cosa que no queremos cumplir. Así que el llamado es a sentir gozo en este día, a que sea un día de gozo, un día de alegría para cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando hablé que Cristo perdonó nuestros pecados, cuando la gente no pone atención a ese tema del pecado, es porque no tiene convicción de pecado. Y aún está la ley moral. Este es un mandato. ¿Ya vas entendiendo? Si tú no vienes de la iglesia, ¿qué pasa? Si esto pasa desapercibido, no hay convicción de pecado. Y eso es algo extraño en un cristiano. ¿Será que no mortifica la carne o será que no es cristiano? Porque uno debe dolerse de no recibir la palabra. Claro, obviamente hay situaciones que a uno le impiden, una persona que está enferma, ahora está la pandemia, sí, por supuesto. Pero en medio de la pandemia, aquellos que no han podido congregarse por diferentes razones, deberían tener un dolor grandísimo, grandísimo en sus corazones, grandísimo. Y creo que muchos no lo tienen. Están esperando que el otro año, febrero, marzo, abril, mitad de año, volverse a congregar. Listo, no puedo porque en mi familia todos somos mayores, todos estamos con preexistencia. Ok. Pero cada vez que escucho estos mensajes a través de la internet, siento ese deseo y ese anhelo y cuando regrese, voy a valorar más el día del Señor. Voy a valorarlo más. ¿Sí ves? Pero vienen como si nada. Después de 6 meses, un año como si nada, uno dice, convicción de pecado. Todavía creen que son perfectos. Y perfecto no hay sino uno. Esto nos permite andar en humildad, caminar en obediencia. Aún no obediencia de perfección, sino obediencia basada en el amor. ¿Qué diferencia, no? No obediencia de perfección, sino obediencia basada en el amor. ¿Sí? Porque el único perfecto es Cristo. No podemos obedecer bajo la perfección, no lo podemos por esta carne, pero sí podemos obedecer bajo el mandato del amor. ¿Ves? Bueno. Y tercer y último punto de estas conclusiones, aplicaciones, es que debemos prepararnos para el día del Señor, es decir, desde el día sábado, prepararnos para recibir con gozo la invitación que nos hace el Señor. Porque la invitación, ¿quién no la hace? ¿El pastor? ¿La iglesia? No, la invitación es Dios a sus hijos. Porque el pastor también es hijo de Dios. ¿Sí ves? Este es el problema. La gente dice, la invitación, vamos a ir al pastor, pobrecito el pastor, allá no, hace harto que no nos reunimos con el pobrecito. Si yo también soy un hijo de Dios. ¿Sí ves? Tenemos que quitar esa mentalidad religiosa de nuestra vida. Venimos es a adorar a Dios, la invitación que nos hace Dios como sus hijos. Es la invitación que hace un padre a sus hijos. Imagínate esto en familia. Salieron sus hijos porque ya se casaron, pero van a ir a compartir. ¿Tú no crees que los padres, incluyendo mamá y papá, los van a atender muy bien? Les van a preparar buena comida, les van a decir, hola hijito, hola hijita, qué bueno verte, ven, compartamos un rato, comida, dialoguemos, ¿no es cierto? Es lo mismo acá en el día del Señor. Dios nos convoca, ¿para qué? Para que le adoremos. Y somos tan beneficiados que recibimos el manjar de la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, le estamos adorando, pero recibimos beneficios. ¿No crees esto hermoso? Porque adorar, no, pero estás recibiendo beneficios, estás recibiendo bendición. Recuerda la creación. El Señor dispuso el séptimo día, bendecirlo y santificarlo. Somos bendecidos porque estamos recibiendo edificación los unos a los otros.
Estamos recibiendo crecimiento. Somos exhortados del pecado. No nos gustan que nos mencionen eso, pero somos exhortados. Y ahí el Señor nos llama a recibir esa exhortación ¿en qué? En humildad, pedir perdón. ¿Sí? Porque si hablamos del día del Señor y hemos hablado de que a veces queremos hacer lo que se nos antoja, es decir, vamos con los amigos, vamos a los parques, ¿sí? Vamos a quedarnos a dormir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a trabajar. Entonces, ¿qué recibes tú frente a eso? Exhortación, un llamado al arrepentimiento, ¿sí? Vamos a hacer nuestra fiesta hoy, organicemos una fiesta. No, la fiesta es del Señor, no de nosotros, para glorificarlo a Él, para exaltarlo. Esta es la importancia del día del Señor. No como una carga, no lo veas como una carga. Quizás el de afuera lo verá como una carga. Quizás el de afuera pueda verla como una obligación, pero tú y yo sabemos que no. Sabemos que esto es en el amor de Dios. Así que con esto concluimos. Y si el Señor nos lo permite, dentro de 8 días seguiremos avanzando en este tema que trae edificación a nuestra vida, el llamado al arrepentimiento, para que cambiemos nuestras prácticas y utilicemos el domingo como se debe utilizar, cesar obras de trabajo, que nuestros hijos no estén estudiando ese día, sino estudiando la palabra, porque nuestros hijos también deben estar adorando al Señor. Hay muchas formas que miraremos el próximo domingo y si quizás el último domingo de este año. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.